¿Han escuchado hablar del plagio? ¿Alguna vez han plagiado? Según el diccionario de la Real Academia Española, plagiar consiste en copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Esto quiere decir tomar ideas, palabras o conceptos de otros como si fuesen dichos por nosotros, sin dar el crédito correspondiente. Por otro lado, el autoplagio consiste en tomar un trabajo nuestro publicado con anterioridad y presentarlo como si fuera reciente. Esto no aporta nada nuevo al conocimiento científico y es un problema ético. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos tomar ideas de otros autores para sustentar nuestro trabajo. Al contrario, apoyarnos de otras fuentes da credibilidad y fuerza a nuestros argumentos, siempre y cuando les demos el crédito correspondiente. Para esto, debemos aprender a citar y referenciar según el manual usado para la presentación de nuestros trabajos escritos. Rosana Silva, en su obra Citas bibliográficas, nos indica que cuando las fuentes que sirven de soporte a un trabajo o tesis de grado se mencionan incorrectamente, de manera incompleta, se malinterpretan o se citan fuera de contexto para inclinarlas a favor de la argumentación propia, se corre el riesgo de que lectores conocedores del tema consideren que se encuentran ante situaciones de plagio o de errores de interpretación de las fuentes, con la consecuente pérdida de confianza en la conducta ética y valía profesional del implicado. Por eso, en el video de hoy aprenderán cómo citar y referenciar según la sexta edición del Manual de Estilo de la American Psychological Association, también conocido como Manual APA. Número 1. Citación directa de las fuentes. Es cuando se reproduce al pie de la letra el material de otro autor. Estas citas siempre contienen el autor, el año y la página específica de la cita. Cita textual con 40 palabras o menos. Estas citas siempre llevan comillas y existen dos tipos, con énfasis en el contenido y con énfasis en el autor. Cita textual de más de 40 palabras. Se debe poner en un bloque de texto aparte sin comillas, usar sangría de 2,5 centímetros y si hay párrafos adicionales dentro de la cita se añade una sangría de 0,5 centímetros. Recuerden que estas citas van a doble espacio y se debe reducir la letra 2 puntos. Citas directas de material en línea. Cuando no tiene paginación, es necesario usar los números de párrafos si estos son visibles. Si el documento tiene encabezados y no tiene número de página ni de párrafo, cite el encabezado y el número de párrafo siguiente. Sin embargo, cuando los encabezados son muy largos o poco flexibles y no es visible ni la página ni el número de párrafo, use un título corto entre comillas, de la siguiente manera. En el ejemplo que vimos anteriormente, el encabezado completo es los medios de comunicación como fuente de discriminación en la sociedad latinoamericana. Tengan en cuenta que en las citas directas la ortografía, las palabras y la puntuación de la fuente original deben ser precisas. Si esta contiene errores, inserte la palabra SIC en cursivas y después entre corchetes inserte el error. No olviden que los corchetes son para insertar material adicional. En las citas textuales, los cambios que no requieren explicación son: primero, la primera letra de la cita puede ser mayúscula o minúscula dependiendo de la situación, y segundo, se puede modificar el signo de puntuación que finaliza la oración. El cambio que sí requiere explicación es la omisión de información. Para esto es necesario usar puntos suspensivos. Recuerden que estos puntos no se pueden usar ni al principio ni al final de la oración, a no ser que su ausencia se preste para una mala interpretación. Número 2. Citación indirecta de las fuentes o parafraseo. Es cuando tomamos la idea de otro autor y la ponemos con nuestras propias palabras. Este texto tiene dos condiciones. Primero, ser igual de extenso al original. Y segundo, no podemos agregarle nuevas ideas. Esta cita no lleva comillas y contiene el apellido del autor y el año. También se aconseja colocar el número de página o de párrafo para que los lectores interesados puedan ubicar el fragmento citado. Así como en las citas textuales, hay dos tipos de parafraseo. El primero con énfasis en el autor y el segundo con énfasis en el texto. Número 3. Citar en APA según la cantidad de autores. 2 autores. 3 a 5 autores. En este caso, la primera vez que realicen la cita, escribirán los nombres de todos los autores. En las citas subsiguientes pondrán solamente entre paréntesis el apellido del primer autor, seguido de la palabra et al.
un punto, una coma y el año de publicación. 6 o más autores. Para esta cita siempre se pone el apellido del primer autor seguido de la palabra et al. Número 4. Autores con el mismo apellido. Para este caso, escribirán el primer apellido y el segundo apellido si lo tiene, pero si no lo tiene, se escribe el mismo apellido seguido por la inicial del nombre y un punto. Número 5. Obras del mismo autor con el mismo año de publicación. En este caso se coloca el año de publicación seguido por una letra minúscula comenzando desde la A. Número 6. Casos especiales. Primero, grupos como autores. En este caso se escriben completos cada vez que aparecen citados en el texto. Sin embargo, hay algunas excepciones. Los nombres de algunos autores corporativos se escriben completos en la primera cita y se abrevian a partir de la siguiente. Tengan en cuenta que le deben proporcionar al lector información suficiente en la cita dentro del texto. Segundo, autores no identificados. Es momento de hablar un poco sobre la lista de referencias. Número 7. Características. La lista de referencias siempre va al final del artículo. Esta sirve para identificar y ubicar la fuente de información. Dentro del texto usan el sistema autor-fecha, es decir, se ubican alfabéticamente. Estas deben ser muy precisas y muy concisas. No olviden que todas las citas usadas dentro de nuestro texto van en la lista de referencias. Estas siempre incluyen el autor, el año, el título y los datos de la publicación. Número 8. Organización de la lista de referencias. Alfabetización con nombres. Deben usar el apellido del autor más las iniciales de su nombre. Recuerden alfabetizar letra por letra. Cuando los trabajos pertenecen al mismo autor, las entradas del mismo se ordenan por el año de publicación, colocando primero el más antiguo. Asimismo, las entradas de un solo autor preceden a las del autor múltiple. Las referencias con el mismo primer autor y segundo o tercer autores diferentes se ordenan alfabéticamente por apellido del segundo autor, o si éste tiene el mismo apellido se tomará el de tercero y así sucesivamente. Y las referencias con el mismo autor y la misma fecha de publicación se ordenan alfabéticamente por el título, excluyendo los artículos un, una, el o la. Número 9. Tips para referenciar adecuadamente. 1. Use fuentes secundarias solo cuando el trabajo original no esté disponible. 2. Las obras clásicas o religiosas no se citan en las referencias. 3. Abrevie la página pero no el capítulo. 4. Las comunicaciones personales solo se citan en el texto. 5. En los libros editados el nombre del editor va precedido de la palabra en y seguido por la palabra et. 6. Cuando no aparece la fecha se escribe SF con cursivas y entre paréntesis. 7. No use la abreviatura de volumen antes del número. 8. Para material en línea use el sistema DOI que identifica continuamente la información. Si no contiene DOI, use la URL y la información de recuperación. Y eso ha sido todo por hoy. No olviden poner en práctica esto porque citar correctamente hace la diferencia.